Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Encuentro San Pablo, un programa de entrevistas con especialistas de la Universidad Católica San Pablo y otros que nos visitan, como en este caso que estoy con el doctor Jeffrey Lehman. Welcome, professor. Thank you. El profesor Jeffrey Lehman nos acompaña porque es uno de los ponentes principales de nuestro Congreso Internacional de Educación. Welcome to Arequipa, welcome to University San Pablo. Thank you so much. Me contó antes de la entrevista que es su primera vez en Arequipa y en nuestra universidad. ¿Cómo se ha sentido aquí? ¿Qué le ha parecido nuestra ciudad y nuestra universidad? Es hermosa, es una ciudad hermosa. Cuando estaba en el vuelo pude ver el sol saliendo sobre las montañas y fue simplemente hermoso. Me encantó recorrer la ciudad, sentir el aire fresco y me encanta que el río atraviese la ciudad. Una ciudad hermosa con gente linda también. Muchas gracias. Es un placer tenerlo de visita aquí, porque usted es uno de los ponentes principales en nuestro Congreso de Educación, en el que ha tratado sobre las matemáticas, pero desde otro modo de ver las matemáticas, cómo pensar, enseñar y crear a través de ellas. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo es posible esto? Pensar, crear y ver a las matemáticas de otro modo. Sí, pienso que es muy importante. Es fácil que las matemáticas se vuelvan aburridas. Y sé que muchas veces es aburrido porque es hacer un problema tras otro. Entonces los estudiantes se preguntan, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué sirve? Y no se trata solo de pasar al siguiente conjunto de problemas. Y por eso trato de abogar por algo que responda correctamente a las preguntas del por qué y que realmente ayude a los estudiantes a involucrarse en cualquier problema determinado, para que comprendan por qué lo están estudiando y qué importancia tiene para sus vidas. Hoy he presentado sobre geometría, la cual es muy divertida, porque puedes usar tu imaginación y razón para crear cosas, y eso es muy emocionante, cuando los estudiantes entienden lo que están haciendo y luego pueden seguir ese proceso y hacerlo por sí mismos. No es simplemente hacer lo que dice el libro, sino verlo en sus mentes y luego desarrollarlo. Y usted conoce todo esto porque es profesor de matemática hace más de 20 años. Sí, es cierto. Enseñé en universidades y college, donde tienes especialidades, minors en filosofía y teología, pero también enseñas en todo el plan de estudios. Así que he impartido cursos de matemáticas durante aproximadamente 25 años a estudiantes de nivel introductorio, para ayudarlos a ver por qué las matemáticas son importantes para todos. No es solo para los estudiantes de matemáticas o de ingeniería, y eso es muy importante, pero cada estudiante puede aprender a amar las matemáticas y disfrutarlas. Y no odiar o sentir miedo por las matemáticas, como pasa en todo lado. Exactamente. En Estados Unidos suelen decir, no soy una persona de matemáticas. No sé si aquí dicen eso o no. Generalmente es porque tuvieron una mala experiencia con las matemáticas cuando eran jóvenes. Y entonces cuando vienen a mi clase les digo, no importa para mi clase si eres una persona de matemática o no. Yo quiero empezar de nuevo. Así que comenzamos con esta nueva técnica que en realidad es muy antigua. Es la forma en que se enseñaban las matemáticas hace siglos, lo que las hace más significativas, más reales y más relevantes para el estudiante. Tal vez tenemos esta idea de que las matemáticas son muy difíciles porque tenemos que ir paso a paso, o tal vez pensemos que allí no hay posibilidad de ser creativo. Pero usted nos dice que esta es una idea errada sobre las matemáticas. Creo que es eso, sí, parece. Por supuesto que se necesitan matemáticas de muy alto nivel para cosas como ingeniería, o si vas a enseñar matemática a un nivel muy alto. Pero todos pueden aprender a disfrutar las matemáticas. Y lo que sucede, por ejemplo, cuando estudias geometría, es que aprendes a crear cosas en tu mente. Estos son objetos geométricos que existen y podemos hablar de ellos, verlos en nuestra mente y conversar entre nosotros. Dibujo un diagrama en la pizarra para que tengamos el mismo triángulo equilátero en nuestra mente, por ejemplo. Y eso es inherentemente satisfactorio, porque de pronto los estudiantes dejan de preguntar, ¿para qué voy a usar esto? En cambio, dicen, esto es hermoso, me encanta, sigamos adelante. Es una mentalidad diferente. Pero no todos pueden tener el mismo avance. Es algo difícil en las matemáticas. Pero si aprendes a amar las matemáticas en la etapa inicial, en un nivel general, eso es de gran ayuda para hacerte pensar en cómo encajan todas las diferentes cosas que aprendes. ¿Y cuál es el rol de los profesores en todo esto? Sí, el papel del maestro es ayudar y facilitar el proceso de descubrimiento a los estudiantes. Así que lo que podemos hacer es ir más lento al principio para tener claro que los estudiantes no simplemente den las cosas por sentado y piensen que tienen que pasar al siguiente paso. Para eso debemos hacer muchas preguntas. ¿Entiendes esto? ¿Qué significa esto?
etc. Y lo hacemos para asegurarnos de que lo entiendan desde su base, porque luego les resultará mucho más claro cuando comienzan a avanzar a un ritmo más rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de matemáticas en la escuela, el profesor dice, las matemáticas sirven para todo, las matemáticas están en todo, las matemáticas son para tu vida. Pero, ¿cómo pueden ser estas ideas reales? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo voy a usar las matemáticas toda mi vida? Pero si lo pensamos un poco más, es verdad. Es verdad, es verdad. Y es que si pensamos en la educación como la formación de nuestra naturaleza y que somos personas humanas hechas a imagen de Dios, entonces cuando estudiamos matemáticas lo que estamos haciendo es que estamos llegando a ver algo con un nivel y con cierta habilidad de cómo Dios creó el cosmos de una manera profunda a través de las matemáticas. Las matemáticas están en todo y a través de todo, así que no todos nos convertiremos en ingenieros avanzados o astrofísicos, pero todos podemos ver el hilo de las matemáticas a lo largo de cada cosa creada y eso es emocionante. Y eso es algo que podemos experimentar todos los días si nos permitimos hacer eso. Mirar la naturaleza, ver la belleza, notar la forma en que las cosas se relacionan entre sí. Y eso creo que es para cada estudiante, porque es un hijo de Dios, porque están hechos a imagen de Dios. Y las matemáticas son necesarias o importantes para ver la belleza también, porque, por ejemplo, cuando vemos una obra de arte, de cualquier tipo de arte, hay matemáticas detrás de ellas. Así es, exactamente. Cuando estudias, digamos, una pintura al óleo, el artista sabía que hay composiciones que dependen de figuras geométricas. Verás triángulos y verás un área donde las cosas se desvanecieron hasta llegar al punto de fuga. Todas esas cosas diferentes hacen que al mirarlas podamos apreciar esa obra de arte con mayor plenitud, porque está incrustada en el arte mismo, no está en la superficie. Pero eso es parte de la belleza de las matemáticas que experimentamos en el mundo, y hay que mirarlas con atención. Mirar bien, está allí. Sí, necesitamos otra forma de aprender a ver las matemáticas. Exacto, y luego cuando aprendemos matemáticas, eso nos ayuda a apreciar la belleza aún más, porque ves algo y dices, oh, miro esto y veo que es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Generalmente la belleza está relacionada con el orden. Hay algún tipo de orden que está presente en lo hermoso. Y no quiero decir que la belleza es solo matemática. No. Pero sí digo que las matemáticas pueden ayudarnos a apreciar la belleza. Y es un tipo de belleza que está presente en todas las cosas creadas. Por ejemplo, en una ciudad como Arequipa, que es una ciudad patrimonio e histórica, quizás si aprendemos a ver las matemáticas de otro modo, también podríamos apreciar a nuestra ciudad de otro modo. Sí, claro. Eso me recuerda a algo que pasó ayer. Salí con un amigo y fuimos al monasterio de Santa Catalina, ¿es correcto? Me llamó la atención, por supuesto que al estudiar matemáticas todo el tiempo, me llamó la atención la forma en que diseñaron todo. Las calles, los arcos, la forma de las celdas individuales y luego algunas de ellas eran casas. Todo encajaba de una manera muy hermosa y era como boom, 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 una cosa tras otra. Lo que quería ver es una especie de estructura más compleja y detallada, y eso es lo que vi en ese monasterio. Me llamó la atención cómo todas estas diferentes partes fueron creadas individualmente, pero también como parte de este todo que es el monasterio, y todos los tipos de arte que podemos ver, una arquitectura, una obra de arte, etc. Por supuesto, también hay arte hermoso allí, es solo un ejemplo. Un muy buen ejemplo. Y para la gente que no está en la escuela, como usted y como yo, ¿cómo podemos empezar a ver las matemáticas de otra manera? Sí, bueno, sugeriría que empiecen moviéndose muy lentamente. Está bien ser humilde y empezar de nuevo. Así que revisen algunos de los primeros niveles de matemáticas y repásenlos. No solo para poder completar el problema, sino también para pensar en qué es lo que están haciendo, ¿ok? Por ejemplo, en los elementos de Euclides, él comienza creando y construyendo un triángulo equilátero, pero para hacerlo necesita ciertas herramientas, por lo que simplemente se detiene en esta propuesta por un tiempo. Y ahora eso nos permite, de algún modo, darle información a nuestra imaginación y ayudarnos a apreciar esta cosa hermosa que es un triángulo equilátero. He enseñado este tipo de matemáticas en varias instituciones diferentes, y una cosa que encuentro bastante interesante
es que estudiantes de todos los ámbitos de la vida, no importa si son ingenieros o una persona de matemáticas o no, lo que sea, cuando entran al curso y son capaces de ver la belleza en matemáticas, es precisamente porque nos tomamos el tiempo para verla. Simon Weil, quien habla y escribe mucho sobre matemáticas, dice que una de las cosas que hacen las matemáticas es fortalecer la capacidad de prestar atención a las cosas. Y cuando hacemos eso, no solo las apreciamos a ellas, sino que también comenzamos a mirar con más atención otras cosas. Y eso es algo que cualquiera puede hacer bien, sin importar cuál sea su ocupación o cuál sea su forma de vida. Como había dicho antes, no solo es un conocimiento, tal vez sea una forma de tener algo para nuestras vidas. Sí, exactamente. Una vez que esto comienza a impactar en la forma en la que miras el mundo, entonces podrás comenzar a que te ayude a integrar tu pensamiento en todas estas diferentes áreas. Y de alguna manera podrás tener una visión más completa de tu propia vida y de las vidas de las personas a tu alrededor. Y obviamente nos ayudaría a entender mejor nuestro mundo. Eso es correcto. E independientemente de lo que estés haciendo, puedes hacerlo. Puedes apreciar y al menos tener una experiencia más completa, ya sea que conozcas a una persona de negocios o te quedes en casa con niños o un médico. Cualquiera de esas personas puede beneficiarse de esa nueva forma de pensar o nueva forma de ver las cosas, podríamos decirle. Otro de los proyectos que usted desarrolla es el arte de la libertad. ¿Podría explicarnos un poco más de eso? Claro, sí. Arts of Liberty fue creado para personas que nunca recibieron una capacitación en artes liberales, por lo que son un montón de herramientas que dejamos a su disposición. Todo es gratis, por lo que todos los cursos sobre geometría, por ejemplo, y sobre lógica y otras cosas, están destinados a estar ahí como un recurso para cualquier persona que pueda estar interesada, para que pueda ir y mirar el sitio web, encontrar qué es lo que le gusta aprender y luego continuar el proceso desde allí. Y la forma como aprendemos y el conocimiento que adquirimos también puede ayudarnos a ser más libres. Exactamente así es, sí. Lo llamamos artes de la libertad porque históricamente la razón por la que estudiaste artes liberales es porque te liberarían de diferentes maneras. Así que lo fundamental es la libertad de nuestra propia ignorancia. Hay una manera en la que cuando no sabemos las cosas, no somos libres, ¿correcto? Cuando no conoces la verdad, entonces no eres libre. Pero también sabes, como dice nuestro Señor, que la verdad te hará libre. Y por eso estas artes, si bien vienen de la tradición griega y romana y nos hablan de la formación de la naturaleza humana, cuando la Iglesia las vio, las trajo y se convirtieron en una parte central de la educación católica, porque ayudaron de una manera muy humana a formar nuestras mentes. Sí, realmente es importante. Y es muy importante también tener esta reflexión, más en este contexto en el que está usted aquí, junto a otros profesores. Porque la educación es importante, pero tal vez en nuestros países, en América Latina, no lo valoramos así. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para nuestros maestros y para nuestros estudiantes de educación? Sí, creo que un mensaje para ellos sería que no tengan miedo de volver al principio, para empezar de nuevo, ir despacio y hacer muchas preguntas, porque eso es lo que hace que las matemáticas sean muy interesantes. No tenemos que avanzar rápidamente. A veces estamos ansiosos por la prueba y porque sabes hacia dónde vamos a partir de ahí, pero no. Simplemente entendamos primero para qué. A medida que creamos, estamos creando como alguien que conoce, como alguien que sabe. Pensemos acerca de ello. Obviamente hay una tremenda diferencia entre la creatividad humana y la de Dios, creador del cosmos, pero hay una semejanza muy cierta cuando trabajamos con las matemáticas o cualquier disciplina y pensamos imaginativamente en ello. Estamos creando de una manera, y cuando creamos con conocimiento, eso es muy satisfactorio. Estamos trabajando imitando a Dios en lo que podemos. Eso es, con nuestras propias limitaciones. No sé, yo creo mucho en eso. Que se sientan libres de comenzar desde el principio. Ir lentamente. Hacer muchas preguntas y hacer una cosa más. Es hacer que las matemáticas sean lo más personales posible. Y a lo que me refiero con esto es que cuando estén resolviendo problemas de matemáticas, hablen sobre ellos. Juntos. Eso es verdad. Encuentren un buen problema que sea fácil, para debatirlo fácilmente, y luego todos hablen sobre este, y que el maestro pueda guiar y debatir. El maestro obviamente sabrá cuáles son buenas preguntas,
y puede iniciar la conversación. Pero luego los estudiantes deben hacer sus propias preguntas, y eso es lo que creo que hace que las matemáticas sean muy emocionantes. Sí, claro, y cuando un estudiante encuentra una solución a un problema es algo genial. Así es algo grandioso y lo encontraron ellos mismos en lugar de que se les muestre. A veces, y esto no es nada en contra de los profesores de matemáticas, porque todos tenemos trabajos difíciles, pero si llegas al punto en el que pones las cosas en la pizarra y básicamente te dedicas a mostrar eso y no impulsas que lo hagan los estudiantes ellos mismos, eso es contraproducente. Tus estudiantes comenzarán a aburrirse y estarán más pendientes de a qué hora termina la clase. Pero si están comprometidos y lo hicieron ellos mismos, existe esa sensación de logro. Sí, hice esto, lo descubrí yo mismo. ¿Cuál podría ser su mensaje para otras personas en general, no solo para los profesores? Sí, yo les diría que lo más importante es que nunca es demasiado tarde. Trabajo con estudiantes. Obviamente muchos de ellos quieren convertirse en profesores, terminar su licenciatura y luego hacer una maestría para poder estar preparados para enseñar. Esta es una gran idea, pero también enseño a quien ya enseñó y a personas que están atrasadas en sus carreras. Tal vez algunos de ellos se hayan jubilado y miren hacia atrás en sus vidas y digan, ¿sabes qué? Falta algo. Yo no siento que recibí la educación que debería haber tenido. Y por eso nunca es demasiado tarde. Esos estudiantes vienen y están encantados siendo estudiantes, porque no hay esa presión. No están pensando en un trabajo, solo están pensando en cómo esto puede ayudarlos a formar sus almas. Y, por lo tanto, cualquiera, y no importa de qué origen vengas, qué educación hayas tenido, siempre puedes volver a estas verdades introductorias de las matemáticas y puedes aprender de ellas y puedes tener una gran alegría al hacerlo. Bueno, profesor, muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo, y también por visitarnos. Muchas gracias, es un gran placer. Bueno, de este modo nos despedimos de Encuentro San Pablo de esta edición. Ya saben, véannos todos los martes al mediodía por Encuentro y por las redes de la Universidad Católica San Pablo. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.